Una madre recibió una invitación para la boda de su hijo después de años de haber sido abandonada. Pero cuando llegó, nunca esperó ver lo que le esperaba. Antes de empezar me gustaría que comentases de dónde nos estás viendo, y recordarte que he sacado mi propio ebook de 25 historias conmovedoras, gracias. Amalia estaba terminando su jornada en la panadería del pueblo, donde llevaba trabajando casi 15 años, cuando sintió una punzada en el pecho. Las noches solían ser largas desde que su hijo, Mateo, se fue de casa sin dejar rastro, hacía casi una década. Era una herida que, aunque aprendió a sobrellevar con el tiempo, nunca terminó de sanar. Mateo había sido su vida, su único hijo, y la ausencia había dejado un vacío difícil de llenar. A veces, recordaba con amargura cómo él, apenas un adolescente, una mañana cualquiera de diciembre, se fue sin siquiera despedirse, dejándola sola y rota. Ni siquiera había una carta, solo la noticia, por parte de algún vecino, de que se había ido a la ciudad con la idea de labrar su propio camino. Al principio, Amalia tuvo esperanzas. Durante meses se resistió a la idea de que él la había abandonado para siempre. Cada vez que escuchaba el chirrido de la puerta o el ladrido del perro, se asomaba por la ventana, con el corazón en un hilo, esperando verlo aparecer. Pero él nunca regresó. Día tras día, mes tras mes, las noches en vela se convirtieron en una rutina desesperante, y cada nuevo amanecer traía la misma realidad devastadora: Mateo no volvería. Los vecinos la miraban con lástima. Algunos incluso la culparon en silencio, especulando que quizás había sido una madre muy estricta, que había asfixiado a su hijo. Otros simplemente evitaban el tema, cambiando de conversación si se mencionaba a Mateo en algún momento. Pero ninguno de ellos entendía el dolor profundo y constante que llevaba Amalia, ni el esfuerzo que hacía para no dejarse caer en la desesperación. Pasaron los años, aunque no había un solo día en que Amalia no pensara en su hijo, aprendió a vivir con la ausencia. Con el tiempo, Mateo pasó de ser una presencia constante a un recuerdo distante, algo que apenas susurraba en el fondo de su mente en las noches silenciosas. A veces se encontraba hablándole en su imaginación, como si pudiera escucharla. Se convencía de que su amor de madre podía alcanzar cualquier rincón del mundo donde él estuviera, y en secreto, le pedía a la vida que algún día le diera la oportunidad de verlo otra vez. Amalia nunca supo de él. Los rumores llegaban de vez en cuando, alguien le decía haberlo visto trabajando en la ciudad, otros mencionaban que lo habían visto con amigos, y aunque ella escuchaba atenta, nunca recibió una llamada, una carta o una señal directa de Mateo. Era como si hubiera desaparecido de su vida para siempre. Sin embargo, ella guardaba una caja en la que acumulaba pequeñas cosas que le recordaban a su hijo: su primer diente, una de sus pequeñas camisetas de bebé, una carta que él le había escrito en el colegio diciéndole cuánto la amaba. Esas pocas pertenencias eran lo único que tenía de él, y las guardaba con esmero, como un tesoro de recuerdos felices. Pero una mañana, su vida cambió inesperadamente. Estaba abriendo la panadería, como cada día, cuando el cartero le entregó una carta. No era una carta común, era un sobre elegante, adornado con letras doradas y un aroma a jazmín que parecía inundar el aire a su alrededor. Amalia sintió un estremecimiento en el corazón cuando vio el nombre del remitente, Mateo González. Su mente se quedó en blanco mientras miraba el sobre, y una mezcla de nervios y ansiedad le impedía abrirlo. La misma pregunta retumbaba en su mente: ¿por qué la contactaba ahora? Con manos temblorosas, rompió el sello y, al abrir la carta, sus ojos se llenaron de lágrimas. Era una invitación para la boda de Mateo. Su hijo iba a casarse, y la estaba invitando. Las letras doradas, el papel fino, todo parecía salido de un sueño. Mateo y Sara tienen el placer de invitarle a su boda, decía el encabezado. No había más detalles ni ninguna nota adicional, solo la invitación, la fecha y la dirección de la iglesia. Amalia se sintió abrumada por una ola de emociones: el dolor de la ausencia, el amor de madre, la esperanza, todo parecía mezclarse en su corazón, y por un momento, el dolor de los años de silencio pareció esfumarse. Los días siguientes fueron de incertidumbre. No sabía si realmente debía ir. Después de tantos años, temía la reacción de Mateo, temía que la invitación solo fuera una formalidad, quizás algo hecho por cortesía de la novia o una obligación.
Pero algo en su corazón le decía que debía estar allí, que esta era su oportunidad, quizá la única, de reencontrarse con él. Así que, con una mezcla de ilusión y ansiedad, empezó a preparar su viaje. Amalia no tenía dinero para grandes lujos, pero decidió hacer un esfuerzo y se compró un vestido sobrio, sencillo, pero elegante. Quería estar presentable para el día de la boda de su hijo. Fue un viaje largo hasta la ciudad, y durante el trayecto, los nervios se apoderaron de ella. Cada kilómetro recorrido era un paso más cerca de enfrentarse a ese momento tan temido, a ese reencuentro con su hijo después de tantos años. ¿La rechazaría? ¿La miraría con frialdad? Las preguntas la atormentaban, pero no tenía vuelta atrás. Al llegar a la iglesia, se quedó unos segundos en la entrada, respirando profundamente. Miró a su alrededor y observó a los invitados entrando, sonrientes y emocionados. Sentía que cada uno de ellos era testigo de su nerviosismo, pero se armó de valor y entró. Caminó hacia una de las bancas del fondo, tratando de pasar desapercibida. Estaba rodeada de extraños, personas que nunca había visto y que no sabían quién era. Se sentía fuera de lugar, una extraña en la boda de su propio hijo. En ese momento, lo vio. Allí estaba Mateo, de pie en el altar, con una expresión serena en el rostro. Él era ya un hombre, fuerte y seguro, muy diferente al joven que recordaba, pero había algo en sus ojos que seguía siendo el mismo niño que alguna vez ella cuidó con tanto amor. Sus ojos se encontraron, y Amalia sintió que todo el peso de los años caía sobre ella en ese instante. No había odio, no había resentimiento en su mirada, solo una mezcla de nostalgia y algo más que no lograba descifrar. La ceremonia comenzó, y Amalia no podía apartar la vista de su hijo. Recordó cuando lo acunaba en sus brazos, cuando le cantaba para dormir, cuando lo veía jugar con una risa que llenaba toda la casa. La vida había cambiado tanto, y se dio cuenta de cuántos momentos se había perdido, de cuántas cosas no sabía de él. Una lágrima silenciosa recorrió su mejilla mientras recordaba esos días. Cuando la ceremonia terminó y los invitados empezaron a salir, Amalia pensó que lo mejor sería irse sin hacer ruido. Pero antes de que pudiera ponerse en pie, sintió una mano en su hombro. Era Mateo, que la miraba con ojos llenos de emoción. Ninguno de los dos habló, simplemente, se miraron durante unos segundos que parecieron eternos. Finalmente, él la abrazó con fuerza, como si con ese abrazo intentara recuperar cada año perdido. Amalia no pudo contener sus lágrimas, y sin soltarlo, le susurró: «Hijo mío, cuánto te he echado de menos». Mateo se apartó levemente, con los ojos también llenos de lágrimas. «Perdóname, mamá», murmuró con voz entrecortada. «He sido un necio. Pensé que tenía que alejarme para encontrarme a mí mismo, pero no entendí lo que te dejaba atrás. Te he extrañado tanto». Amalia acarició su rostro, y ambos rieron entre lágrimas, compartiendo una mezcla de amor y arrepentimiento. Sara, la novia, se acercó y tomó la mano de Amalia. «Gracias por venir», le dijo, sonriendo con calidez. «Mateo siempre habla de ti. Hoy no podía ser un día feliz sin tenerte aquí». Amalia sintió que había encontrado un lugar en la vida de su hijo, y en la de Sara también, quien la acogió con cariño. La recepción fue una celebración en todos los sentidos. Mateo no se separó de su madre, y entre conversaciones y recuerdos, le pidió que bailara con él, como cuando era un niño. Bajo la luz de las estrellas, Amalia sintió una paz que no había experimentado en años. Fue una noche mágica, donde todas las heridas parecían haber sanado. Esa noche, antes de despedirse, Mateo le entregó una carta. «Es algo que escribí hace años y nunca tuve el valor de enviarte. Léela cuando llegues a casa», le dijo. Al volver a su pequeño hogar, Amalia abrió la carta con el corazón acelerado. En cada línea, en cada palabra, sintió el arrepentimiento, el amor, la culpa, y el deseo de su hijo de volver a ser parte de su vida. Con el tiempo, las visitas de Mateo y Sara se hicieron frecuentes, y pronto, la casa de Amalia se llenó de risas, de nuevas historias, y finalmente, del sonido de los pequeños pasos de su primer nieto. Ella se convirtió en una presencia constante en la vida de su hijo, y cada encuentro era una bendición que valoraba como el más preciado de los regalos.
Cuando Amalia miraba las fotografías de aquella boda, siempre recordaba el momento en que su hijo la buscó con la mirada desde el altar, ese instante en que ambos se reencontraron y comprendieron que, a pesar de la distancia y del tiempo, el amor que los unía siempre había estado allí, esperando su momento para florecer de nuevo. Sabía que todo el dolor había valido la pena, porque al final, había recuperado lo que más amaba en el mundo, a su hijo, y con él, una nueva familia. Una mujer se enteró de que su hija secuestrada hace 10 años se encontraba a solo una cuadra de su casa. Lo que descubrió cuando la encontró la destrozó. Antes de empezar me gustaría que comentases de dónde nos estás viendo, y recordarte que he creado mi propio ebook de 25 historias conmovedoras, gracias. Hace 10 años, en un soleado día de verano, Marta y su hija Valentina fueron al parque del barrio, como lo hacían habitualmente. Ese día fue como cualquier otro. Marta sonreía mientras veía a su hija de 4 años jugar en los columpios y deslizarse una y otra vez por la resbaladilla. Sin embargo, bastó un descuido de unos segundos, cuando Marta se distrajo buscando algo en su bolso, para que la pequeña desapareciera sin dejar rastro. Fue como si se hubiera desvanecido en el aire. Desde ese momento, Marta se embarcó en una búsqueda desesperada y extenuante que la llevaría al límite de su resistencia. Su vida entera cambió en aquel instante, quedando atrapada en una rutina agotadora de dolor y esperanza. Al principio, la ciudad entera se volcó para ayudarla a encontrar a Valentina. La policía, los vecinos, los medios de comunicación, todos buscaban a la niña perdida. Pero los días se convirtieron en semanas y luego en meses, y la ausencia de pistas fue erosionando la esperanza de los demás, aunque Marta se resistía a dejar de creer en la posibilidad de encontrar a su hija. Durante esos años, su matrimonio se rompió bajo el peso del dolor y la tensión. Su esposo, incapaz de soportar la angustia, se refugió en el alcohol y finalmente abandonó la casa. Sus amigos y familiares, aunque intentaban apoyarla al principio, poco a poco se distanciaron, agotados por el sufrimiento constante y sin salida que envolvía a Marta. Pero ella no se permitió caer. Día tras día, seguía buscando, colgando carteles, hablando con detectives privados y revisando cada pista que surgía, por más débil o absurda que pareciera. El tiempo avanzó, pero Marta permaneció congelada en aquella tarde de verano en el parque. Todos en el barrio la conocían por su historia, y algunos la evitaban, sin saber qué decir o cómo consolarla. Los años de búsqueda habían dejado huellas en ella, su rostro estaba marcado por el dolor, y su figura, antes vibrante, había perdido peso y energía. Pero en su interior, Marta aún mantenía la esperanza de encontrar a su hija. La idea de que Valentina estaba en algún lugar, esperando ser rescatada, era lo único que le daba fuerzas para continuar cada día. 10 años pasaron sin novedades, hasta que una tarde fría de octubre, Marta recibió una llamada que cambiaría todo. Era una voz femenina, nerviosa y vacilante, que le dijo que había visto a una joven que se parecía a Valentina en una casa a tan solo una cuadra de la suya. Al principio, Marta pensó que era otro engaño cruel, como los muchos que había recibido durante esos años de búsqueda. Varias veces la habían llamado para darle falsas pistas, y cada vez su esperanza se había roto un poco más. Sin embargo, la cercanía de la ubicación y la voz sincera de la mujer le dieron un rayo de esperanza. Con el corazón latiendo acelerado, Marta corrió hacia la dirección indicada. La casa era una construcción descuidada y modesta, que nunca había notado en el vecindario, a pesar de que estaba tan cerca. La fachada, algo deteriorada, reflejaba el abandono y el tiempo pasado, y Marta se preguntó cómo había podido vivir tan cerca de esa casa sin sospechar que allí podría estar su hija. Al asomarse por la ventana entreabierta, vio a una joven que estaba barriendo el patio. Marta sintió un vuelco en el corazón. La muchacha tenía el cabello oscuro y ondulado, los mismos rasgos delicados que recordaba de Valentina, aunque el tiempo había cambiado su rostro infantil. Pero había algo en su manera de moverse, en la forma en que recogía el cabello detrás de la oreja, que hizo que Marta sintiera que, por fin, después de todos esos años de espera, estaba viendo a su hija. Valentina, murmuró Marta, apenas atreviéndose a pronunciar el nombre por miedo a romper la ilusión. La joven levantó la vista, y sus miradas se encontraron. Pero en vez de un destello de reconocimiento o una chispa de recuerdo, la joven la miró con una mezcla de desconfianza y frialdad.
Marta sintió que algo se rompía dentro de ella, pero se negó a retroceder. Dio un paso hacia adelante, acercándose a la puerta, decidida a confirmar lo que su corazón le gritaba. «Valentina. Soy yo, mamá. He estado buscándote, llevo 10 años sin descansar, pensando en ti todos los días», dijo, tratando de contener el temblor en su voz, sin apartar la vista de su hija. La joven la miró, y Marta sintió como sus palabras la atravesaban sin hacer eco. Había algo en los ojos de la muchacha, un vacío doloroso, una falta de reconocimiento que la desgarró. La chica dio un paso hacia atrás, alejándose de Marta como si fuera una extraña, y antes de que Marta pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, una mujer mayor salió de la casa. Era una mujer robusta, de rostro duro y manos callosas, con una mirada fría y calculadora que dejó helada a Marta. «¿Qué está haciendo aquí?», preguntó la mujer, colocándose entre Marta y la joven. Marta, con el corazón roto y lágrimas en los ojos, le explicó quién era, mostrándole una fotografía de Valentina cuando era pequeña, intentando apelar a la compasión de aquella mujer. «Esta es mi hija, Valentina. Fue secuestrada hace 10 años, y yo nunca dejé de buscarla. Y ahora la he encontrado, aquí, contigo. Es mi hija». Pero la mujer, lejos de ablandarse, soltó una carcajada amarga. «Estás equivocada. Esta es mi hija, y no sé qué tipo de engaño estás intentando. Mejor vete de aquí y deja de hacer escándalo», le dijo con un tono cortante y amenazante. Marta sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Durante todos esos años, había soñado con este momento, con reencontrarse con su hija y llenarla de abrazos y de amor, pero en cambio se encontró con una barrera infranqueable. La joven, quien para ella era sin duda Valentina, la miraba como si fuera una completa desconocida. «Valentina, por favor, no escuches a esta mujer. Yo soy tu verdadera madre, ella te robó de mí. Yo nunca te abandoné», rogó Marta, pero cada palabra parecía alejar aún más a la joven. La mujer tomó a Valentina del brazo y, antes de entrar a la casa, se giró para ver a Marta con desprecio. «Esta niña nunca ha tenido madre, al menos no una verdadera. Yo la crié, y ella es mía. Así que desaparece, porque nunca te va a reconocer como algo más que una loca que aparece de la nada», dijo con un tono gélido y cerró la puerta en su cara. Marta se quedó en la acera, paralizada, con el alma destrozada. Todo su ser temblaba, sus lágrimas caían sin control, y el dolor de aquella puerta cerrada era más devastador de lo que habría podido imaginar. ¿Cómo había podido esa mujer robarle no solo a su hija, sino también el amor, los recuerdos, la conexión que habían compartido? Había creado una versión de Valentina que no la reconocía, que no sabía quién era su verdadera madre. Marta acudió a la policía con el corazón hecho pedazos, aferrándose a la última esperanza de justicia. Tras días de investigación, la policía arrestó a la mujer, y Valentina fue llevada a un centro de protección infantil mientras se realizaban las pruebas de ADN y se comprobaba su identidad. Se descubrió que la mujer había secuestrado a la niña aquel día en el parque y había tejido una red de mentiras para hacerle creer que su verdadera madre la había abandonado. Pero aunque la justicia hizo su parte, el verdadero desafío apenas comenzaba. Valentina fue entregada a Marta, pero no era la niña que había perdido. La joven, ahora de 14 años, veía a Marta con desconfianza y resentimiento. Los recuerdos falsos que aquella mujer le había implantado en su mente eran difíciles de borrar, y para Valentina, Marta era una extraña que había aparecido para arrebatarle la única vida que conocía. Los días que siguieron fueron duros y llenos de silencios incómodos. Valentina apenas hablaba, y cuando lo hacía, era con frialdad o desconfianza. Marta intentó contarle historias de cuando era pequeña, mostrarle fotos y recordar los momentos que habían compartido, pero cada intento parecía encontrarse con una barrera inquebrantable. Las semanas se convirtieron en meses, y poco a poco, gracias a la terapia y a los recuerdos que Marta compartía pacientemente, Valentina comenzó a abrirse. Una noche, mientras Marta le hablaba de cómo la peinaba cada mañana antes de llevarla al parque, Valentina comenzó a llorar en silencio. Algo en su interior resonó con los recuerdos de su infancia, y, por primera vez, permitió que Marta la abrazara.
Madre e hija pasaron meses reconstruyendo una relación marcada por el dolor y la pérdida, pero también llena de amor y fortaleza.